Con los estudios discutidos, en esta sexta parte vamos a revisar cómo Oncotype puede identificar a las pacientes para quienes solo el tamoxifen puede ser una terapia apropiada. Aquí que tenemos entonces pacientes sin tratamiento sistémico, o sea, no hacerles nada, y pacientes a quien se les da tamoxifen. Y en este rango encontramos el riesgo absoluto de muerte a 10 años por cáncer de mama, con intervalo de confianza del 95%. Y aquí arriba tenemos el resultado del RS, menor de 18, 18 a 30 y mayor de 31, o mayor o igual a 31. Entonces, ¿qué vemos al principio? Pacientes que tengan RS bajos, no darles tratamiento, tiene aproximadamente entre un 6 y un 7% de riesgo a 10 años de muerte. Pero cuando les doy tamoxifen a las pacientes, este riesgo cae por debajo del 5%. Ahora, si tengo un riesgo intermedio entre 18 y 30 con Oncotype, el riesgo cae del 26-27% al 12%. Entonces, una caída muy interesante en el riesgo absoluto de muerte. Ahora bien, si tengo más de 31 en el RS, ya el uso de tamoxifen no es significativo, ya no cae el riesgo absoluto de muerte a 10 años. Ahora miramos el uso de quimioterapia, lo mismo. Entonces aquí tenemos solo tamoxifen, aquí tamoxifen más quimio. Este es el riesgo absoluto a 10 años de muerte por cáncer. Y aquí está el resultado del RS, riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Riesgo bajo, fíjense que solo tamoxifen más quimio no hace que caiga el riesgo absoluto de muerte. Si yo tengo un riesgo intermedio, tampoco. Pero si tengo un RS alto, entonces, ¿qué tenemos? Una caída más o menos del 35 al 10% de mortalidad a 10 años. Es muy, muy, muy importante y esa es la utilidad de la quimioterapia. Entonces, darles tamoxifen más quimio hace que caiga de manera significativa la mortalidad en lugar de solo utilizar tamoxifen. El valor de recurrencia del índice de recurrencia predice el grado de la utilidad de la quimioterapia o de la terapia hormonal en estudios complementarios. Entonces aquí tenemos el RS, aquí tenemos la recurrencia distante a 10 años en porcentaje y vemos cómo yo puedo disminuir esa recurrencia con terapia hormonal si tengo un riesgo bajo o un riesgo intermedio. Mientras que si tengo un riesgo alto, yo disminuyo esa probabilidad de recurrencia distante a 10 años con hormonoterapia más quimioterapia. Entonces, ¿cuáles son las directrices de la ASCO sobre el uso de marcadores tumorales en cáncer de mama? Las pruebas de Oncotype pueden utilizarse para determinar el pronóstico en pacientes recientemente diagnosticadas con cáncer de mama de receptores de estrógeno positivo sin compromiso ganglionar quienes recibirán tamoxifen. Entonces, para predecir el riesgo de recurrencia en pacientes que consideran el tratamiento con tamoxifen o para identificar las pacientes con predicción de mayor utilidad terapéutica si reciben tratamiento complementario con tamoxifen y que posiblemente no requieran tratamiento complementario o quimioterapia complementaria. Y en las pacientes con el valor alto en el resultado del RS, parece ser relativamente mayor utilidad la quimio complementaria al tamoxifen, específicamente quimioterapia con ciclofosfamida, metotrexate, fluoracilo, que solo el tamoxifen. No pueden generalizarse las conclusiones a las terapias hormonales diferentes del tamoxifen o a otros tratamientos como quimioterapia, porque se hicieron con estos dos, con quimio, CMF y con tamoxifen como terapia hormonal. Las directrices de la NCCN incluyen las pruebas de Oncotype en la toma de decisiones del tratamiento para enfermedades sin afectación ganglionar y con micrometástasis. Entonces, enfermedad ER2 positiva, perdón, negativa, ER2 negativa, receptor hormonal positivo. Entonces, tumores de 0,6 a 1 centímetro moderado pobremente diferenciado
grado intermedio o alto o invasión vascular, o tumor de mayor de 1 centímetro con características patológicas favorables o desfavorables, considerar Oncotype. Y de acuerdo con Oncotype, ¿qué encontramos? Si no se hace la prueba, pues habitualmente en este tipo de pacientes se hace terapia endocrina complementaria, más o menos quimioterapia complementaria, dependiendo el grado del tumor, dependiendo la edad, dependiendo de la diferenciación patológica del tumor. Pero si yo aplico un Oncotype, rápidamente yo puedo clasificar a los pacientes. Entonces, RS menor de 18, terapia endocrina complementaria. RS mayor de 31, terapia endocrina complementaria más quimioterapia complementaria. Ya cuando tengo un RS intermedio entre 18 y 30, puedo utilizar terapia endocrina complementaria más quimioterapia o solo la terapia endocrina. Entonces, digamos que aquí hay un vacío en el conocimiento. Ya sabemos que RS bajos, tamoxifen, RS altos, tamoxifen más quimio. Pero ¿qué pasa en el riesgo intermedio? Entonces, digamos que ahí viene este estudio, que es el estudio clínico Taylor X, que asigna opciones individualizadas para el tratamiento. El objetivo primario es determinar si la terapia hormonal complementaria no es inferior a la quimioterapia más terapia hormonal complementaria para pacientes con un RS intermedio. Se correlaciona con el riesgo del 10 al 20% de recurrencia distante a 10 años. ¿Cuáles son las implicaciones potenciales? Reducir el tratamiento excesivo con quimioterapia de aquellas pacientes que pueden tratarse exclusivamente con hormoterapia, es decir, bajamos costos, bajamos efectos secundarios, bajamos, digamos, disponibilidad de medicamentos, etcétera. Reducir el tratamiento inadecuado al identificar a las pacientes para quienes la quimioterapia es de gran utilidad. Es decir, habitualmente a algunas pacientes solamente daba hormonoterapia, pero de acuerdo con el estudio Taylor, poder identificar a aquellas pacientes que aparte de la hormonoterapia hay que adicionar quimioterapia. Evaluar la utilidad de la quimioterapia donde aún existe la incertidumbre sobre su utilidad. Entonces el estudio de Taylor asigna opciones de individualización para el tratamiento de los pacientes con cáncer de mama de resultado hormonal positivo sin afectación ganglionar, entonces se les hace Oncotype. Cuando tengo un RS menor de 10, le doy terapia hormonal. Cuando tengo un resultado mayor de 25, le doy quimioterapia más terapia hormonal. Pero si tengo un RS entre 11 y 25, le autorizo para terapia hormonal o quimioterapia más terapia hormonal. Entonces, el grupo estudio primario es este, el que tiene un riesgo intermedio. El resultado del RS entre 11 y 25 se correlaciona con un riesgo del 10 al 20% de recurrencia durante 10 años, pero la idea es definir específicamente cuál es ese RS. Si me puede discriminar aún más cuáles les debo dar solamente terapia hormonal y cuáles les debo dar quimio más terapia hormonal. Si ustedes entran a clinicaltrials.gov, van a encontrar el estudio Taylor. El estudio Taylor entonces aparece con un NCT bajo este número. El sponsor Instituto Nacional de Cáncer. La primera vez que se recibió en Clinical Trials es 2006. Aquí tenemos un corte al 1 de julio de 2014. Y aquí están todos los colaboradores. Y vemos que se hizo una primera aproximación, unos primeros datos se recibieron en marzo 29 de 2006, pero se piensa terminar el estudio aproximadamente en 2017. ¿Listo? Entonces, para definir sobrevida libre de enfermedad y se tienen en cuenta quimioterapias con diferentes medicamentos. Entonces, al ustedes entrar a esta página, pueden, si algunos médicos les solicitan información, ustedes pueden ver y referirlos a este sitio. Y obviamente el estudio está hasta ahora en desarrollo y la idea es determinar quiénes son los pacientes que se benefician de quimio o solo hormonoterapia. Entonces, ya con un resumen general,
la validación clínica reproducible esencial en cambiar la norma de atención de más de 4.000 pacientes estudiados en dos estudios. Aquí están los estudios, hemos visto el N20, el N14, el B20, el B14, pero hay otros. Más adelante vamos a ver el SBOOK 8814 y el ATAC. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero estos son los estudios que se han hecho distintos y obviamente están disponibles para la discusión. Aquí tenemos un nuevo análisis, una nueva paciente. Una mujer posmenopáusica de 55 años de edad presenta un carcinoma ductal infiltrante. Tamaño del tumor 1. Tiene receptores positivos, ER2 negativo y ganglio linfático centinela no afectado. Excelente estado de salud. Entonces, volvemos a la pregunta inicial del caso clínico. ¿Cómo debe evaluarse el estado? Debe evaluarse a esta paciente para el tratamiento, cuál es su riesgo de recurrencia de la enfermedad, cuál es la probabilidad de que a ella le resulte de utilidad la terapia hormonal o la quimioterapia. Entonces miren el resultado que dio. Si da un RS de 11, entonces ¿qué pasa? Aquí dice, las pacientes con RS de 11 en el estado de validación clínica tienen un porcentaje promedio de recurrencia de 10 años de 7.4%. Entonces, de acuerdo con ese caso clínico, ¿usted qué haría? Es la pregunta que queda, digamos, de esta revisión. ¿Y qué pasaría? Ah, bueno, y da otros resultados, por ejemplo, da el score ER, da el score PR y da el score ERC para como recurrencia. Entonces, esa es la pregunta que queda y usted qué haría y de pronto para un análisis posterior.